Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a la Universidad Externado de Colombia, en nombre del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad, del Dr. Milton Montoya, de la Federación de Biocombustibles. Les damos una cordial bienvenida a este espacio, a todos nuestros invitados internacionales. Muchas gracias por participar en esta conversación, con la que queremos enviar unos mensajes muy nutridos sobre las oportunidades que tiene el país para el fortalecimiento del sector de los biocombustibles. Y para eso, y sin más preámbulos, quisiera darle unos minutos a la doctora Carolina antes de iniciar nuestra conversación, a efectos de que sea ella quien instale esta conversación el día de hoy. Muchas gracias, doctora, y bienvenida a la universidad. Gracias, Lyndon. Bueno, muy buenos días a todos, sobre todo buenos días a los colegas que nos visitan de diferentes países de la región. De verdad es un placer para la Federación Nacional de Biocombustibles acogerlos en este espacio y en los eventos que vamos a tener en estos días. Para quienes están conectados, este evento hace parte de la gira y de los temas que está trabajando la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, una organización o una organización que congrega a los gremios de biocombustibles de Latinoamérica y de las Américas y que busca avanzar los temas de biocombustibles en la región. Hoy, pues como van a ver, nos acompañan colegas de Argentina, de Brasil, de Guatemala, de Colombia, quienes con mucho gusto vienen a compartir sus experiencias y los aportes de los biocombustibles en sus países. Entonces, esta es una gran oportunidad para tener un panorama general del tema de biocombustibles en la región y nuevamente les damos la bienvenida a quienes están aquí, a quienes están conectados y sobre todo a ustedes por animarse a venir aquí a la Universidad Externado y compartir sus conocimientos. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya para iniciar entonces nuestra conversación, hemos visto que en el marco de la transición energética, de la cual se ha hablado mucho en Colombia, particularmente para materializar esos objetivos de cambio climático, la ruta hacia el desarrollo sostenible, hay unos mensajes muy importantes frente a la electrificación de la economía y muchas veces se dejan atrás otras opciones alternativas que tienen un beneficio ambiental importante y significativo y que pueden ser mucho más afines a las dinámicas nacionales que tenemos, por ejemplo, en los países de América Latina. En ese sentido, vamos a iniciar nuestra primera conversación con el panel número 1, en el que nos acompaña desde Argentina y la Cámara de Bioetanol de Maíz, el doctor Manuel Ron, director de la Cámara de Bioetanol de Maíz, el doctor José Luis Feijó, del Centro Azucarero Argentino, la doctora Andrea Verísimo, de la Cámara de Etanol de Maíz, UNEM, y asimismo Julio Minelli, de la Asociación de Productores de Biocombustibles del Brasil. En ese sentido, vamos a tener una dinámica en la que vamos a formular una pregunta general a todos los panelistas, a efectos de conocer un poco cuáles son las experiencias nacionales y cuáles han sido los beneficios para la implementación de los biocombustibles en cada una de sus jurisdicciones. Así que, si les parece, empezamos en el orden de presentación con la intervención del doctor Manuel Ron. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación. Un placer estar aquí y poder transmitirles la experiencia que hemos tenido en la Argentina en los últimos 12 años, porque en el 2010 comenzó el régimen. Nosotros, en el 2010 se puso en vigencia el régimen de biocombustibles y nosotros fuimos la primera planta de producción de bioetanol de maíz. Y comenzamos a producir en el año 2012. O sea que llevamos 12 años, es una industria reciente, pero que ha traído muchísimos beneficios al desarrollo del interior de la Argentina. Hoy hay 5 plantas, que somos los miembros de la Cámara de Bioetanol de Maíz en la Argentina, con la posibilidad de haber, digamos, sido mucho más plantas, ¿no? En el caso que hubiese crecido, tal vez es parte del desafío lo que tenemos para adelante, pero este desarrollo que hoy compartimos con la industria de caña de azúcar, que ahora, bueno, Jorge también les va a comentar, donde la mitad de la producción de bioetanol se hace a partir de maíz y la mitad a partir de caña de azúcar,
ha traído en la región maicera, que es el centro de Argentina, la pampa húmeda, como le llamamos, un desarrollo muy importante, porque esta transformación del maíz en bioetanol, en burlanda, en aceite de maíz y en CO2, que por ahora, digamos, pocas operaciones lo están capturando para algunos usos industriales, un desarrollo social muy importante en las regiones por la cantidad de empleo y la calidad del empleo que estas industrias generan, ¿no? Más allá de todos los beneficios medioambientales que el bioetanol aporta, reduce el bioetanol que producimos en Argentina a partir de maíz, tiene una reducción de más del 70% de los gases de efecto invernadero versus las naftas, porque lo producimos con un maíz hecho con buenas prácticas agropecuarias, con bajas emisiones, y después en la industrialización también, digamos, estamos focalizados en transformar ese maíz en bioetanol, utilizando la menor cantidad de energía posible, digamos, para tener la menor cantidad de emisiones. Entonces llegamos al final a un bioetanol muy bajo en carbono, que tiene entrada en el mercado europeo por esas menores emisiones y que, bueno, tiene un beneficio ambiental enorme y es una, frente digamos, a la electrificación de la movilidad, es una opción ambiental muy interesante, porque en el caso de los autos flex, y seguramente los amigos de Brasil lo van a comentar porque ya tienen esa tecnología, digamos, las emisiones por kilómetro recorrido son menores que un vehículo eléctrico que no anda con una matriz 100% renovable. Entonces, es una opción ambiental muy interesante para pensar en el futuro de la movilidad mientras dure esta transición energética hacia otras fuentes. Así que bueno, para cerrar, digamos, lo que pasó con el bioetanol de maíz en la Argentina es que hoy tenemos un corte del 12%, que se podría seguir incrementando a cortes más altos. Estamos buscando un nuevo régimen regulatorio que permita tener cortes más altos. El ideal nuestro, el objetivo es poder ir al modelo de Brasil, pero para que se den una idea, Argentina importa naftas, producimos 50 millones de toneladas de maíz y solamente utilizamos 2 millones de toneladas para hacer etanol de maíz. O sea, y exportamos, o sea, se consume internamente para usos animales, para molienda seca, para jarabes de fructosa y demás. Unos 20 millones de toneladas, solamente el 40% exportamos como grano, el 60%, eso podría ser transformado, mucho de eso, en etanol de maíz, y eso podría aportar a que la industria siga creciendo, a que se siga incrementando el corte y que sigan generando beneficios ambientales, sociales y económicos, porque esto obviamente trae un desarrollo importante en la economía de estas regiones, donde un maíz que digamos que vale, supongamos una tonelada de maíz que vale $100, vale $170 en Argentina, pero si son 100 por X cantidad, transformado en maíz, en bioetanol, en burlanda y en aceite de maíz, se transforma casi en el doble. Entonces hay un beneficio económico concreto por solamente esa transformación. Y eso obviamente genera empleo genuino y de calidad. Así que bueno, eso es lo que ha aportado el desarrollo de la industria del bioetanol de maíz en la Argentina. Ok, muy bien. Bioetanol de maíz, una industria que como vemos es joven, 12 años, pero ahora vamos a ver el caso de una industria quizás mucho más madura como es desde el azúcar, ¿no? Desde la caña. Entonces, Jorge, cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por la posibilidad de participar y compartir con otros protagonistas de la actividad. La industria azucarera en Argentina nace y produce de manera continua desde 1823. Y estos últimos 15 años el bioetanol le ha significado un salto que no ha tenido en los últimos 200 años. Desde que se aplicó la ley de biocombustibles, la superficie de caña creció un 40%. No tanto el empleo, pero el empleo, que es muy significativo, la actividad emplea de manera directa a 57,000 trabajadores, el haber aumentado la productividad, haber aumentado la competitividad del sector, le ha dado una consistencia a la estructura económica de la actividad muy importante. Y el bioetanol, ustedes saben que el azúcar está en la caña, ¿verdad? Y cuando se muele la caña, se decide qué va azúcar y qué va alcohol.
En los últimos 6 años, el 25% del azúcar en caña fue a la producción de alcohol y ha significado que en los ingresos de una zafra, los ingresos brutos de la actividad, el alcohol ya representa el 30%. De manera tal que en esto me refiero a que cuánta consistencia le da a la estructura económica, de empleo, de logística. En Argentina tenemos en el noroeste, en 3 provincias, donde se hace la producción cañera, unas 400.000 hectáreas de caña de azúcar. Otra cuestión muy importante que quisiera señalar es que las 13 destilerías de caña de azúcar que producen el bioetanol es una actividad que siempre ha estado de la mano de la actividad azucarera, la producción de alcohol. Pero desde que se dictó la ley, se ha triplicado la producción. Hemos pasado de 200.000 metros cúbicos produciendo a una capacidad instalada de 600.000 metros cúbicos. Esto ha significado inversiones entre industria, campo por implantación, equipos de cosecha, tratamientos de efluentes de gestión ambiental, etcétera, inversiones que superan los 530 millones de dólares. Y un dato más general aún en el país, desde la sanción de la ley de biocombustibles, se han instalado en Argentina 55 plantas industriales de biodiesel, bioetanol de caña y bioetanol de maíz, en una amplia geografía, en 8 o 10 provincias, de manera que esto habla por sí solo de la capacidad de captación de inversiones que ha tenido la sanción y el impulso decidido por los biocombustibles. Como bien señalaba Manuel, estamos a la expectativa de nuevas condiciones normativas que permitan otro salto en lo que nosotros estamos llamando un plan de convergencia Mercosur. Brasil tiene condiciones adelantadas en este sentido. Paraguay ya está con el 25% del corte de etanol en nafta, Uruguay con el 9%, Argentina con el 12%, y creemos que tiene que haber una tendencia creciente hacia una convergencia Mercosur que facilite toda la industria automotriz, el comercio, la industria de los alimentos, de la energía, etcétera. Muy bien, vemos que en Argentina están avanzando mucho y con una visión cada vez más amplia de las oportunidades que tenemos a nivel regional para el fortalecimiento del sector. Entonces, saltándonos un poco la frontera, nos vamos para Brasil a conocer un poco qué ha pasado en el etanol de maíz. Andrea, tú desde tu experiencia nos podrías compartir esos beneficios directos que ha traído, cómo se está consolidando el sector en Brasil y pues también cuáles son esos mensajes importantes que deberíamos empezar a escuchar en la región. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Voy a hablar entonces de la perspectiva del etanol de maíz de Brasil, pero hay que hablar de una tradición muy grande de Brasil en la producción de biocombustibles. La producción de etanol desde caña de azúcar empezó en 1930, entonces casi un siglo de producción de etanol de la caña. Y la producción de etanol de maíz es un poco más reciente. La primera planta empezó en 2012, pero era una planta flex, no era full. La primera planta totalmente de etanol de maíz solamente en 2017 en Mato Grosso. Y hoy ya tenemos 22 plantas de producción de etanol de maíz. La expectativa en los próximos pocos años de unas 20 usinas más. Entonces, hoy está concentrado en la región centro-oeste de Brasil, Mato Grosso principalmente, pero está expandiendo para otras regiones de Brasil, el nordeste, para el sur y para el norte también. El sector está extremadamente desarrollado en Brasil. Hoy, 41% de la energía de los vehículos ligeros de paseo viene del etanol. Tenemos una flota flex desde hace 20 años y hoy 76% de los vehículos son flex. Incluso aparte del etanol de maíz, vemos un aprovechamiento de otros cereales, empezando como sorgo y trigo, y hay una intención de las compañías de utilizar más sorgo, pero todo esto hay que andar junto con una más grande producción también. Pero por la parte del maíz, tenemos una muy buena perspectiva de aumento de producción también,
porque utilizamos la característica diferente de Brasil, es la utilización de un maíz de la segunda cosecha. Entonces, en un año puedes producir en general soja y también maíz en la misma ubicación, lo que hace una producción extremadamente sostenible. La producción de etanol de maíz viene de esta segunda cosecha de maíz. Tenemos entonces una logística muy bien consolidada, un parque tecnológico muy desarrollado, lo que es importante para la generación de ingresos, de empleos. El crecimiento de la producción de etanol de maíz para etanol es muy bueno también para los productores que hoy tienen más seguridad de venta de sus productos. No hace mucho que dependían ¿cómo se dice? Leilones, remates públicos para la compra del maíz. Y también la más grande oferta de concentrados proteicos para los animales, también por la parte del DDG y DDGS. Entonces, los resultados es que tenemos combustible limpio para los consumidores urbanos. También se puede ver el mantenimiento de la calidad del aire en las ciudades por la utilización de estos combustibles más limpios. Por fin, en nuestro sistema de producción de biocombustibles tenemos una emisión de gases de efecto invernadero un 85% más bajo en relación a la gasolina. Muchas gracias, Andrea. Julio, por complementar. Sí, muchas gracias por la invitación. Me disculpo por el portuñol. Hablar un poco de biodiesel en Brasil. Biodiesel en Brasil empezó há 20 años, en 2004, con la ley. En Brasil, el biocombustible tiene una legislación que tiene un corte obligatorio. Tenemos para el etanol 27%, con la posibilidad de llegar a 35% con la ley que está en discusión en el Congreso. Y el biodiesel tenemos hoy un corte de 14%. La ley posibilita a llegar hasta 15%. E a lei que está em discussão em Congresso, podemos chegar hasta 25%. El biocombustible no Brasil começou para a garantia da segurança energética, mas isto se ampliou porque como o biodiesel utilizamos a maioria é a soja. E 70% da matéria-prima de biodiesel em Brasil vem da soja, e a utilização da soja, como na Argentina ele disse sobre o maíz, fez com que nós tenhamos a possibilidade de ter a harina que vai à produção de carne. Isto aumentou a possibilidade de agregar valores a outras cadenas. Temos desenvolvimento das cadeiras de carne, utilização de produtos que eram descartados. Utilizamos também, além dos 70% da soja, utilizamos as graças animais, as graças de gado, de porco e de pollos. Utilizamos as graças de todos os animais, ou seja, transformamos problema ambiental em biocombustíveis que são buenos para a saúde e o meio ambiente. Em Brasil, com esta mistura obrigatória que começou em 2008 com 2%, hoje estamos em 14%, já produzimos e utilizamos mais de 71 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Temos uma expectativa para este ano de uma produção somente este ano de 9 milhões de metros cúbicos de biodiesel. E temos uma capacidade de 15 milhões.
Portanto, podemos ampliar isto bastante. Isso trouxe muito desenvolvimento para todo o país. Temos fábricas em todas as regiões do país, em 15 estados do Brasil, mas em todas as regiões. Portanto, isto levou emprego para o centro do país, para outras regiões, e bom emprego que tem uma remuneração melhor. Também tem uma possibilidade de aumentar o valor agregado e o emprego. Uma tonelada de soja que exportamos em grano produz emprego. Se hacemos a harina e o biodiesel, passamos a 4. Se fazemos a exportação da carne, produzimos 10 empregos. Isto é uma geração muito importante. Portanto, o biocombustível Brasil, que começou para atender a questão energética, se transformou numa possibilidade de aumentação econômica e social muito grande. Então, o biocombustível no Brasil é realmente muito importante. Veja, o corte de hoje, de 14 e 27, como disse, temos já 41% dos veículos leves utilizando. Temos uma boa parte de biodiesel que começa também a termos programas que utilizam 100% de biodiesel. Temos hoje 4 experiências de uma senda que utiliza 100% de biodiesel, seja em caminhões, seja em equipos agrícolas, 100%. Temos 2 transportadoras que utilizam em sua frota 100% de biodiesel. E temos geradores elétricos, uma companhia de gerador elétrico que fornece para os eventos culturais a oportunidade de generar energia com estes geradores com 100% de biodiesel, portanto, sem gerar gases invernadeiros para esses eventos culturales. Bueno, esto un poco, gracias. Ok, perfecto. No, pues vemos desde las dos perspectivas cómo se ha configurado un círculo virtuoso alrededor de toda la gestión del biodiesel y de los biocombustibles en general. Particularmente no solamente con ese enfoque ambiental que muchas veces ocupa el primer plano de la información, sino también el aporte económico y social que implica la construcción de estas industrias en los diferentes segmentos de la cadena de valor. En ese sentido, y ya visto ese escenario color de rosa, queremos saber cuáles han sido esos desafíos, esos problemas, esos retos y esas piedras en el camino que han tenido que surfear para poder llegar hoy a materializar industrias como las que estamos viendo tanto en Argentina como en Brasil. Bueno, en el caso de la industria del bioetanol de maíz y los biocombustibles en la Argentina en general, tal vez el punto, o sea, esto nace a partir de una política pública donde se vota por unanimidad una ley de biocombustibles que fue el inicio, ¿no? La piedra basal de la industria, y digamos que fijó un corte mínimo del 5% de bioetanol y biodiesel en la Argentina para el año 2010, y después el corte fue creciendo. Ese crecimiento siempre estuvo en discusión, sobre todo con la industria petrolera, que estando del otro lado, es una industria fuerte en la Argentina, ha estado siempre tratando de frenar, ¿no? Como le llaman en Estados Unidos, es el blend wall, que es un poco una restricción al crecimiento del corte del biocombustible, porque hace perder share a las compañías petroleras sobre un negocio que, bueno, que nosotros entendemos que en la transición energética se va a ir achicando, va a ir migrando, y entendemos, bueno, que Argentina tiene una potencialidad muy grande en lo que puede ser exportación de gas natural licuado y otras, tenemos yacimientos de shale, gas y de petróleo muy importantes que seguramente se sigan explotando, pero entendemos que hay
un lugar para el crecimiento de los biocombustibles en la matriz por los beneficios de todo tipo que ya comentamos que traen, pero bueno, el desafío de corto plazo que tenemos en Argentina es este nuevo régimen regulatorio que entendemos que va a ser algo más desregulado, con mayores volúmenes, con mayores cortes, con tal vez una fracción de bioetanol, un mercado libre para poder ir a mayores, a que se usen mayores cortes en forma voluntaria, y un mercado voluntario donde puede estar el surtidor de alcohol hidratado o alcohol pleno 100% como hay en Brasil. Esas posibilidades digamos, son las que vemos en el corto plazo. Otro reto para la industria es seguir bajando la huella de carbono de los procesos, seguir incorporando tecnología como puede ser, no sé, la cogeneración, la producción de biogás junto al bioetanol y utilizar residuos de la industria del bioetanol en la industria del biogás, y de esta manera reducir las emisiones del todo del proceso. Hoy hay ya ejemplos, por ejemplo en Estados Unidos, mercados como California, pagan un premium price por el etanol que venga con una menor huella de carbono, y esto es un desafío que tenemos, creo que la industria en todo el mundo, ¿no? Ya que, digamos, el beneficio ambiental es algo fundamental en esta industria, seguir potenciándolo y tratar de, obviamente, de llegar a un biocombustible net zero en el futuro, podría ser uno de los desafíos principales para la industria. Así que bueno, vemos eso, y después, bueno, todo lo que se abre también como SAF, Sustainable Aviation Fuel, es un mercado nuevo que se abre para también los biocombustibles, tanto con la ruta a partir de aceites vegetales o las rutas a partir de alcohol to jet, se llama esa tecnología. Es una posibilidad muy importante porque es un mercado enorme, el de las aerolíneas que quieren descarbonizar los vuelos. 65% o 70% de las emisiones de la industria aeronáutica surgen a partir de la combustión de los combustibles, del jet fuel. Y bueno, la idea de poder reemplazarlo con biocombustibles para aviación es un mercado enorme que se abre para la industria, y también, bueno, mañana estamos con la coalición trabajando en un congreso, un simposio de combustibles sostenibles para aviación, así que creo que es algo que nos convoca a todos como industria para ver cómo poder tomar esa oportunidad. Así bueno, esas son un poco las tendencias. Bueno, muy bien. ¿Algunas oportunidades adicionales, retos, Jorge? Bueno, quisiera decir que los problemas que hemos tenido han sido de aprendizaje, ¿no? En la marcha de un proceso que recién tiene 15 años. Y en ese sentido, creo que nos cabe una autocrítica al sector. Y es que, de alguna manera, no hemos sabido generar la validación política y social a los biocombustibles. No de la manera que le dé una presencia, no solamente por la opción del consumidor, que es lógica por lo económico, sino también la validación política y social de los biocombustibles. Y quiero señalar 3 aspectos que considero de alto valor y de alta significación, que debería ser nuestro desafío más importante. Argentina tiene una gran producción de naftas, pero está agotada su capacidad de refinación. Está agotada. Debe importar. Hasta ahora la producción de etanol ha evitado la importación del 50% de las naftas que importa Argentina. Eso le ha significado a la balanza comercial de Argentina 4.700 millones de dólares de ahorro en los últimos 5 años. Atención en esto. Si Argentina duplicara el corte del 12 al 24%, solo habríamos evitado importar naftas. Fíjense cuánto campo hay por delante. Una refinadora nueva de petróleo, porque petróleo hay en Argentina, hay mucho petróleo, pero una refinadora nueva cuesta miles de millones de dólares. No así las inversiones en las destilerías de etanol. Segunda cuestión. El etanol le aporta a las naftas algo que es de un gran valor técnico. Nosotros en Argentina tenemos 2 tipos de nafta, 97 y 98 RON, 95 y 98 octanos, digamos, ¿sí? No alcanzan esos octanos las naftas argentinas, que tienen entre 91 y 93, las que se refinan. Para alcanzar el requerimiento técnico, tiene que agregar octanos. Y esos octanos los tiene por el etanol. El etanol tiene 125 octanos. Si no tuviera el octano, Argentina las petroleras
deberían importar tolueno del Golfo, MTBE del Golfo, que significarían 3.000 millones, 3.200 millones de dólares anuales a las petroleras, cuando sustituye esto por 800 millones de dólares que compra el bioetanol en Argentina. Las beneficiadas son las petroleras. Y un tercer punto que considero muy importante. En la lucha contra el cambio climático hay un factor en el cual hay que detenerse, que es el tiempo. ¿Cómo le ganamos al impacto que los gases de efecto invernadero tienen? El segmento de mayor impacto en emisiones es el transporte. No hay otra manera de ganar tiempo que los biocombustibles líquidos. Es el único que puede aprovechar la capacidad de nuestra geografía americana en la producción agrícola apta para los biocombustibles, que en nuestro país llamamos la vaca viva, porque es la capacidad de generación de biocombustibles naturales, de que puede aprovechar toda la red de logística de los combustibles fósiles. Los biocombustibles son la única opción que es capaz de ganar tiempo en esta lucha contra el cambio climático en el sector más decisivo de los gases de efecto invernadero, que es el transporte. Ok, muy bien, Jorge. Ya creo que ahí vamos sacando algunas conclusiones importantes de este espacio y cómo cada vez más es necesario darle visibilidad a temas pues, que son pocas veces, por ejemplo, en Colombia, resaltados dentro de esa agenda de conversación, ¿no? Seguimos con Andrea. Sí, me gustaría hablar de tres aspectos importantes: el regulatorio, el político y el social. En el aspecto regulatorio es muy importante una relación muy próxima con el gobierno, incluso ustedes hacen esto muy bien, Única, UNEM, están constantemente en Brasilia, hay que estar cerca de los reguladores para el mantenimiento de las políticas públicas y para que una nueva ideología política no cambie los reglamentos que ya están ahí. En la parte política, el gobierno tiene que dar directrices muy claras para que el sector pueda seguir invirtiendo. Los mandatos de mezcla son muy importantes y estamos intentando incluso aumentar un poco más porque entendemos que es muy importante. El gobierno tiene que dar posibilidad de competencia con los sectores de combustibles fósiles para el sector de combustibles renovables. También incentivar la instalación de industrias. El parque industrial es muy importante, que tenga seguridad para invertir. Y en la parte social, la validación social es muy importante y creo que uno puede decir que hace un par de años teníamos una política, se hablaba mucho más en el etanol, cuando empezó estas políticas de Proalcohol. Y me parece que hoy en día la población en general ya toma por garantizado lo que tiene. Puede ser que no valorice tanto lo que hay. Entonces hoy los vehículos flex pueden utilizar solamente el etanol si el propietario del vehículo lo desea, pero a veces no lo elige porque hay un poco de ideas antiguas de que no es tan eficiente. Pero también hay una diferencia de acuerdo con el estado, como no está ainda producido en todos los estados, y Brasil es muy grande, el costo de logística es muy grande, entonces depende de la región, no es tan interesante el uso de etanol. Pero lo que hoy las asociaciones en São Paulo, en el Nordeste o nacionalmente están haciendo son campañas de marketing para estimular la población a utilizar más el etanol, para reconocer. Hoy hay más conciencia ambiental de la población, pero hay que continuar hablando de esto para que la gente lo utilice y lo sepa por qué lo hace. Ok, muy bien. Yo creo que ya tenemos en común, tanto en Argentina como en Brasil, la necesidad de la validación social. Y esas campañas de marketing, como tú muy bien lo has dicho, quizás pocas veces evidencian los resultados en sectores como este. Por ejemplo, ahorita vemos una moda y una tendencia muy grande de solamente hablar de vehículos eléctricos en el contexto de la descarbonización de la economía. Y pocas veces alternativas como, por ejemplo, los vehículos flex que ustedes mencionan, que aquí también los denominamos vehículos híbridos, que son una alternativa costo eficiente,
amigable con el medio ambiente y que también para el consumidor final le brinda unos beneficios significativos en el mediano y largo plazo, pues en ejecución de actividades que son estratégicas de descarbonizar, como por ejemplo la movilidad en esa ruta hacia la sostenibilidad. Entonces, ¿algún mensaje complementario sobre... Sim, falar por último não tem muito a acrescentar, mas de toda maneira eu gostaria de reafirmar as condições que a Andrea disse sobre a obrigação da política que garantisse a segurança jurídica para as inversões. Nosotros no podemos depender del gobierno que está en el poder en este instante. Tenemos que tener políticas de Estado, políticas que garanticen la continuidad del programa, sea de biodiesel, seja de etanol, seja de SAF que viene, de diesel verde que estamos también a hablar. Es muy importante transmitir para la población y para los gobernantes que el biocombustible, si tiene un precio un poco a más, tiene muchas otras ventajas económicas, sociales y de salud pública que devem ser consideradas. Isto para a população é pouco mais difícil, como disse a Andrea, o proprietário de veículo que vai à bomba para meter nafta ou etanol, o preço tem ainda uma importância muito grande. Temos que passar a condição que não é só o preço que ele paga em la bomba, mas todas as vantagens que recebe de outro lado. Uma outra condição muito importante, eu creio que Manuel começou a falar, nós como grupo precisamos ter a difusão de la utilização de biocombustível para que as produtoras de veículos tenham um mercado mais amplo porque se em Brasil devem produzir um veículo que pode utilizar 35% de etanol, é necessário que haja outros mercados para onde esses veículos possam ser vendidos, como para o biodiesel. Se chegamos a uma mescla de 25%, é necessário que haja incentivo para a indústria produtora de caminhões, de ônibus, que os motores que utilizam biocombustíveis possam ser utilizados em outros países, para que tenha um mercado maior, para que seja viável economicamente o desenvolvimento desses motores. Então, isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que gostaria de colocar também é com relação à rastreabilidade das matérias-primas. Quem ainda não tem uma grande produção, é muito importante que as novas produções tenham rastreabilidade. Em Brasil, nós temos um programa Renova Bio, e para o biodiesel e para o etanol de maíz, nós temos uma certeza da condição de produção desses granos, mas para garantir a rastreabilidade, para que eles sejam elegíveis para o programa, é muito difícil. Para o biodiesel hoje, não chega a 40% da utilização de matéria-prima de soja, que nós conseguimos garantizar a elegibilidade do produto. Então, é muito importante que novas matérias-primas, novas produções levem em conta esta questão de elegibilidade, rastreabilidade, para que não tenha um problema futuro. Gracias. Okay, muy bien, muchas gracias. Sí, claro que sí. A propósito de los cortes que normalmente son reticentes a aumentar las automotrices, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, hace 4 años, una administración en la ciudad de Rosario, una ciudad de 2 millones y pico de habitantes,
todos los buses de la ciudad, todos los buses, 4.000 buses, durante 2 años, 4,5 millones de kilómetros recorridos, certificados, al 100% con biodiesel, sin ninguna adaptación técnica. No han tenido ningún problema. 100% de biodiesel. Muy valioso, muy interesante todo lo que estamos conversando aquí. Pero antes de despedirnos, y ya ustedes que han tenido la oportunidad de conocer un poco de lo que está pasando en Colombia de la mano de la Federación Nacional de Biocombustibles, ¿qué mensaje nos darían muy breve como país, como para impulsar, apalancar, buscar estrategias, crear un marco regulatorio idóneo, las políticas y los mensajes correctos? ¿Cuáles creen pueden ser ustedes, a partir de esas lecciones que hemos visto hoy, esos mensajes para Colombia en este momento? Empezamos por acá. Sí, los consejos se escucha que uno puede dar a Colombia: seguir mejorando su infraestructura para la producción de biocombustibles, mantener las políticas a largo plazo para la participación de biocombustibles, que una política automotriz esté alineada con estos objetivos, y también considerar las nuevas oportunidades como el SAF, el combustible marítimo sostenible, y el hidrógeno. Incluso mañana vamos a pasar el día discutiendo estos temas. Muy bien, muchas gracias. Sí. Se posso dizer, cada país deve verificar quais são as suas potencialidades. Nós falamos muito sobre a eletrificação de veículos. Pode ser bom para alguns dos países, para outros não. Nós em Brasil temos a parte agrícola muito desenvolvida, podemos aproveitar disto, como na Argentina também, aproveitar disto para os biocombustíveis. Portanto, é muito importante que cada país analise suas melhores condições, seus melhores produtos para o desenvolvimento. E se posso dizer outra coisa, já disse inicialmente, garantizar que as legislações tenham uma força de Estado, para que não haja problema com as inversões hechas nesse instante. Ou seja, temos que ter uma visão bem a futuro. Bueno, muy interesante ese mensaje, y más hoy que estamos en una facultad de Derecho en donde debemos de transmitir la importancia de la seguridad jurídica y de las condiciones tanto de política pública como de regulación para el fortalecimiento del sector. Manuel. No me animo a dar consejo a nadie. Yo sí diría algo que es válido para todos nuestros países en materia de biocombustibles. Primero, poner en primer lugar al bien común. Y el bien común tiene que ver con el medio ambiente y la salud humana. Y en segundo lugar, porque no es un tema sectorial, es un tema del bien común. Y en segundo lugar, no es la política de desarrollo de los biocombustibles, cuando está enfocada hacia el bien común, no es contra nadie, es una política a favor de todos. No es contra la industria petrolera, contra la industria automotriz, es una política a favor de todos. Lo tenemos que enfocar así, no tenemos que caer en la trampa de las disputas sectoriales. Yo creo que esto es clave, bien común, medio ambiente, salud humana y una política a favor de todos. Muchas gracias. Bueno, creo que ya lo han comentado, pero trabajar en la política pública parece fundamental, poder convencer a los decisores de estas políticas públicas que se transforme esto en una política de Estado, para que no lo cambien, para que no haya cambios en las legislaciones que afecten inversiones que se recuperan en 10 años. O sea, los periodos de recupero de cualquiera de estas inversiones son 10 años, entonces son varios gobiernos que van a pasar en el medio, y es fundamental que esto no se cambien las reglas de juego, que en la Argentina lo hacemos frecuentemente, y eso a las claras muestra, digamos, toda la falta, como las pocas oportunidades que hemos tenido de inversión, y esperamos, tenemos expectativa de que esto cambie y que se disparen ahora, pero trabajar en eso, la licencia para operar,
pero sobre todo en los decisores de políticas públicas y después, bueno, también trabajar con el público para que el público conozca, ¿no? Yo cada vez que me subo a un taxi en Buenos Aires le pregunto al si sabe que la nafta que usa el taxi tiene etanol, y muchos no lo saben, y eso es algo que como industria también tenemos pendiente, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctora Carolina, ya anotamos todas las tareas que hay por hacer y las recomendaciones que toca ir implementando en Colombia. Quisiera abrir el micrófono estos últimos 5 minutos a la audiencia que está aquí presencial, también a todos los que están conectados a través de nuestra transmisión virtual, para que puedan conversar también con nuestros expertos, hacer las preguntas, resolver sus inquietudes, bien sea de Argentina o de Brasil. ¿Alguna persona que tenga preguntas? Muchas gracias. Pues buenos días para todos. Mi nombre es Felipe Gómez, soy gestor de proyectos. En estos momentos estoy representando a la Confederación Nacional Baluarte Campesino, movimiento campesino, pero también socioambiental, en donde estoy maravillado con todo lo que pues estamos escuchando el día de hoy de ustedes, caballeros y dama presente, en donde me siento muy honrado de, con mis compañeros campesinos, seguir liderando varias de estas propuestas que van en concordancia a lo que son esos desarrollos sostenibles en sus países. Aquí en Colombia estamos fijando grandes metas también para aportar a la transición energética integral dentro de la reforma agraria nacional, y en donde pues desde lo personal como empresario vengo trabajando desde hace 2 años aproximadamente en un gran proyecto llamado Metamorfosis, en donde en trabajo articulado con el Ministerio de Minas y Energías de Colombia estamos construyendo y desarrollando una agenda de incidencia directa para aportar insumos muy valiosos a la construcción de la política pública de transición energética en Colombia. Eso lo estamos haciendo en aras de contribuir al verdadero cambio, que no solamente necesitamos acá en Colombia, sino a nivel de región, de Latinoamérica. Y en donde, pues, como lo decía el señor Julio, ¿cierto? Estamos apostándole también a la implementación de nuevas materias primas para la producción de biocombustibles, en donde como Movimiento Campesino de Colombia le estamos apostando al pasto elefante como insumo vital para poder generar un biodiesel de alta competitividad a nivel internacional. Y bueno, creo que mañana en el Congreso les podré contar más detalles. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas de este primer momento. Pues les agradecemos mucho de nuevo haber participado en este espacio en la universidad y por supuesto estaremos muy en contacto con ustedes para seguir resolviendo estas inquietudes y dudas y por supuesto mañana en el Congreso y en los espacios que van a seguir acompañando durante su visita en Colombia. Siempre muchas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia virtual. Nos dicen, felicitaciones por la iniciativa. ¿Argentina incrementará su mandato de bioetanol y biodiesel en los próximos meses? ¿A qué porcentajes incrementaría y en cuánto tiempo? Bueno, el proyecto de ley que hay es llevar el bioetanol al 15% mínimo y que haya un mercado libre de bioetanol, o sea, mínimo mandato todas las naftas con el 15%, y etanol libre que podría crecer según el mercado lo vaya demandando. Y en el caso de biodiesel hay una escalera, ¿no? Que arranca creo que en el 12% o 10% y llega hasta el 15% también. El proyecto de ley que estamos impulsando con amplio consenso en el sector de los biocombustibles, también de las petroleras y del sector público, contempla un incremento del 12 al 15% en etanol, la homologación de los motores flex fuel dentro de 2 años y el mercado libre por encima del corte obligatorio para el etanol. Y en el caso del biodiesel, lo mismo, un corte mínimo del 12% al 15% en los próximos 2 años y un mercado libre por encima de este corte. Recuerdo que Argentina tiene una capacidad instalada en biodiesel que aprovecha solo el 40%, de manera que tiene un potencial para abastecer los aumentos de corte. Perfecto, muchas gracias. ¿Otras preguntas? Listo. Vamos con las últimas 2.
Bueno, nos dicen, en el caso de Brasil, ¿para cuándo se tiene planeada la aprobación del mandato del 30% de etanol? Y asimismo nos dicen... Temos o projeto de lei em Congresso, ha sido aprovado com a Câmara de Deputados, está em Senado. Nós esperamos que em los próximos 2 meses possamos ter a expectativa de ter aprovado o projeto e ter a possibilidade de aumentação da mezcla. Ok, muchas gracias. Y finalmente nos dicen... ¿Qué oportunidades tienen los biocombustibles de segunda generación dentro de la transición energética? Si alguno quiera ofrecerse a dar respuesta. Bueno, combustibles de segunda generación me imagino que son a partir de fuentes lignocelulósicas. Todavía los costos, digamos, en la medida que no haya un premium price para estos biocombustibles, todavía no hay repago para estas inversiones. Hay algunos tecnólogos trabajando y hay, digamos, solamente en mercados que están dispuestos a pagar este premium price, este precio extra por el biocombustible, tienen cabida los de segunda generación. La tecnología cada vez se está desarrollando más, cada vez es más conocida, pero todavía los costos no permiten ingresar en el mercado de commodities, ¿no? En los mercados de precios tradicionales. Perfecto. Hay que decir que en Brasil, Raízen, que integra a Shell, la petrolera, ya tiene una planta de bioetanol de segunda generación que produce a partir de bagazo y tiene 4 plantas en construcción a partir de bagazo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sin más agradecerles, Manuel, Jorge, Andrea y Julio, por acompañarnos en este espacio. Siempre bienvenidos a la Universidad Externado de Colombia, esta es su casa, y a Colombia también. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Por favor. ¿Podemos bajarle un poco el brillo de la pantalla? A quienes invitamos desde ya a utilizar el chat de la plataforma Teams para compartirnos sus inquietudes, preguntas a todos nuestros expertos aquí el día de hoy presentes. Entonces, para nuestro segundo momento vamos a tener a la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, la doctora Aida Lorenzo, al doctor Juan Sebastián Díaz, consultor regional del Consejo de Granos de Estados Unidos, a Carlos Graterón, director técnico de Fede Biocombustibles, y al doctor Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara de Biocombustibles. Buenos días, bienvenidos de nuevo a este espacio. Bueno, y en línea con la conversación anterior, nosotros pues ahora queremos conocer sus opiniones desde las experiencias, perspectivas, nuevas jurisdicciones, el caso de Guatemala, el caso de Estados Unidos, Colombia, por supuesto, y el caso argentino nuevamente, pero desde una perspectiva diferente, sobre cómo es, y cuáles han sido los beneficios de la implementación del sector de biocombustibles en cada una de sus jurisdicciones. Así que
ahora sí empezamos por este lado. Doctora, si nos puede contar un poco de la experiencia del caso de Guatemala. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo les visito desde Guatemala, somos un caso paradójico, la verdad, muy extraño, porque Guatemala importa el 100% de los combustibles fósiles, el 100%, nos cuesta $6.000 millones. La importación de esos combustibles, producimos alcohol, exportamos todo el alcohol, tenemos legislación y no tenemos mezcla, ¿verdad? Entonces es irónico, somos un caso de estudio, creo yo, en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, no? Y al final, en la experiencia que he tenido en bastantes años en promover ese tema en mi país, es un tema de política pública. Y yo veo a mis colegas, mis amigos en torno a este tema y es un tema de política pública de Estado. Veo obviamente un Brasil que es un gran país con mezclas 27, 100%, todos los demás viene Argentina 12, pues Colombia el 10, toda la región latinoamericana, ¿no? Y es un tema política. Y, por ejemplo, he pasado 6 gobiernos, yo trabajo en la iniciativa privada, ¿verdad? 6 gobiernos, 25 ministros, 35 viceministros. Y es complicado, ¿no? Seguir esa línea, que ellos entiendan y después que ejecuten. Pero tal vez aquí lo importante, yo siempre le digo a estas nuevas autoridades, porque cambian a cada rato, es digo, la razón por qué Guatemala lo debe de hacer, ¿sí? Porque me han llegado a decir, Aida, si tanto es su gana, pongo una gasolinera con alcohol y ya estuvo. Pero no, es que el tema es un tema de país, como decía Jorge, es un tema de nación, es un tema por qué se va a hacer, ¿no? Guatemala necesita seguridad energética, tenemos 0 seguridad energética en el sector transporte, ¿sí? En el sector eléctrico estamos bastante bien, pero estamos haciendo aquí en el sector transporte. Tenemos, pues, y dejamos todas nuestras divisas ir, ¿no? Y realmente tenemos el gran potencial para hacerlo. Y yo creo que también otra cosa muy importante es el tema cambio climático, el tema de emisiones y sobre todo la calidad del aire, porque tal vez el cambio climático es a nivel internacional, pero el tema de calidad del aire es para los ciudadanos y para el bien común. A la hora de mezclar alcohol con la gasolina, definitivamente se reducen las emisiones en el tubo de escape. Entonces, todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Y de verdad, es irónico que en Guatemala todavía sí el tema, se van a arruinar los carros, ¿verdad? Y es impresionante que me lo sigan preguntando, ¿no? Y otra cosa que siempre me preguntan es, bueno, entonces van a sustituir los alimentos por el tema de combustibles. Es otro tema que también es falso, ¿no? Y sobre todo el tema de Guatemala lo produce de caña y que realmente primero se produce melaza y después se produce el alcohol, ¿no? Entonces, somos un caso extraño, ya tenemos ley, tenemos un reglamento, el gobierno pasado dijo que empezamos el 1 de enero de 2025, este gobierno que es nuevo lo pateó para el 2026, pero bueno, tenemos toda la esperanza de que esto suceda, sobre todo para el bien común de los guatemaltecos y la región. O sea, no me va a dar tiempo de explicar cómo está la región, pero represento muy similar en la parte centroamericana de todos los países centroamericanos y por ahí me quedo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a detenernos un momento en Guatemala y vamos a irnos a Estados Unidos, que creo que es muy interesante ver pues el contraste de lo que está pasando entre mercados muy pequeños, incipientes y pues grandes industrias. Sí, lo que contrasta un poco con Guatemala es también que Guatemala empezó la legislación como en los años 84, 85, ¿no? La ruta de Estados Unidos empieza en los 90 con el Clean Air Act, donde se empezaba a tratar de sacar un poco el plomo de las gasolinas. Después entonces entraron a vincularse los oxigenantes, donde estaba el MTB, y ahí es donde empezó el etanol también a resurgir. Estamos hablando que en el año 2003 había más o menos 56 plantas de etanol, pero en el año 2006, 2007 es cuando empezó con el Renewable Fuel Standard como a tener más auge el uso de biocombustibles, particularmente el etanol. En ese entonces se producía alrededor de unas 4.000 millones de galones y hoy en día esta industria pues está mezclando al 10%, el año pasado fue un promedio de 10.4%, hay 298 plantas en todo el país y se producen 15.500 litros de etanol, 15.500 galones de etanol. Esto pues hace que además de lo grande de la industria, se generen un número considerable de empleos, alrededor de unos 400.000 empleos, de los cuales 72.000 son directos.
Desde el punto de vista ambiental, se reduce las emisiones en alrededor de 56.2 millones de toneladas de CO2 equivalente, y esto pues más o menos es más o menos equivalente a sacar 12 millones de vehículos de las carreteras de Estados Unidos por año. Entonces, digamos que ha surgido un efecto, un impacto en diferentes renglones. El económico, se ha reducido el precio, por ejemplo, para una cifra, el precio de la gasolina en 70 centavos por galón desde el año 2019 hasta la fecha. Desde el punto de vista ambiental, lo que le estaba comentando anteriormente, ya las 56.2 millones de toneladas. Y desde el punto de vista social, pues ha generado una serie de dinámicas alrededor de la producción de etanol y la venta de coproductos, como es el caso del DDGS y los aceites. Perfecto, muchas gracias. Vámonos entonces a Argentina, que nos cuente un poco más de lo que ya nos compartieron Manuel y Jorge sobre qué está pasando y qué oportunidades vemos ahí también. Perfecto, vamos a tratar, pero básicamente, bueno, yo estoy en la Cámara de Biodiesel. Argentina es un país agroindustrial. Su principal exportación es agroindustrial. Nosotros somos un país de 40 millones de habitantes que producimos a partir de la agroindustria proteínas animales y vegetales para 400 millones, así que nuestro complejo está abocado a la exportación, y básicamente el complejo soya, aceite, harina proteica, y es la principal materia prima, es la única materia prima que estamos utilizando, porque aprovechamos el excedente productivo que tenemos de aceite para producir biodiesel de soja. Antes de empezar el corte obligatorio, empezaron las empresas, básicamente productoras de aceite, a dar un paso más de valor agregado y poder exportar un poquito más de mano de obra en origen hacia los países externos con el tema del biodiesel. Ahí empezó a surgir, y hoy básicamente también es una porción muy fuerte de nuestro mercado la exportación de biodiesel en base a soya. Esto contrajo también que todo el complejo agroindustrial se tuviera que esforzar y pensar que no solamente estamos vendiendo proteína animal, que no solamente estamos vendiendo aceites y sus derivados para otras industrias, que no solamente estamos vendiendo unidades de calor, sino que también estamos vendiendo beneficios ambientales, que tiene activos ambientales. Entonces hay que pensar, tuvimos que empezar a pensar toda la cadena en base a esos activos que estamos vendiendo. Porque, bueno, si no, ¿para qué lo hacemos esto? Nos hubiéramos quedado todo el planeta quemando gasoil. ¿Y por qué quemar un biocombustible que es más caro? Esto trajo también efectos muy positivos en la cadena, porque como dijo Jorge Feijó para caña, esto también para todo el complejo de soya en Argentina, sostiene la cadena agroindustrial para atrás. Hay estudios que se hicieron econométricos, con modelos econométricos que demuestran que hay una caída si nosotros dejamos de hacer biodiesel, 2 millones de toneladas de biodiesel, que las pasamos, 2 millones de toneladas de aceite que las pasamos a biodiesel, y las exportamos como aceite, el precio de todo el aceite que exportamos caería en $30 por tonelada aproximadamente, 7,5%. Entonces, hay una demostración muy fuerte que apuntala la cadena cada vez que uno va agregando valor en la cadena. Y ese es uno de los puntos muy importantes, de vuelta, teniendo en cuenta que la cadena agroindustrial, en este caso de la soja, es el principal producto de exportación de la República Argentina. Que muy interesante, porque en las conversaciones anteriores habíamos visto mucho sobre las reflexiones desde
el componente jurídico, el componente social, pero ahora introduciéndole ese elemento macroeconómico, vemos el impacto, digamos, en números de cuál es el alcance de un sector estratégico como los biocombustibles. Y pues después de estos trailers tan interesantes, nos vamos a la película real de qué está pasando en Colombia. Entonces, Carlos, le toca ahora sí Dale, sacar Johnson. la bandera por el país. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar mi intervención con una pregunta aquí para el auditorio. ¿Cuántos de los que están acá llegaron en un automóvil? Levanten la mano. Ok. ¿En bus o...? Bien. La van, ok. ¿En bici? ¿Nadie? Hay que darle a la bici. No sé yo con bici. Sí. ¿En metro? No tenemos. Ok. Llegaste en patineta. Perfecto. Está bueno eso. Bueno, la gran mayoría de quienes estamos acá, llegamos o en auto o en bus. Ese fue el censo. Sorpresivamente, o no pregunté aún, en moto, que es fundamental en Colombia. Bueno, no. Bueno, esto nos da una señal de cómo están los biocombustibles hoy en el país. En Colombia, mitigamos al año en todo el sector transporte, sumando todas las medidas de mitigación, cerca de 3.8 millones de toneladas de dióxido de carbono. Con biocombustibles, es decir, con lo que ustedes llegaron acá hoy, o la mayoría de ustedes llegaron acá, mitigamos 3.2 millones de esas 3.8 millones. Es decir, hoy por hoy los bios le aportan el 84% de la reducción de emisiones al sector transporte. De todas esas mitigaciones somos el 84%. ¿Y por qué? En cada uno de esos autos en los que llegaron viene un mandato de mezcla del 10% de bioetanol. Y en el bus, en la van en la que venían, viene un mandato de mezcla del 10% de biodiesel. Y estos mandatos iniciaron, en el caso colombiano, el alcohol inició con una ley en el 2001 y el primer litro lo produjimos y lo comercializamos en el 2005. El biodiesel, la ley inició en el 2004 y el primer galón de biodiesel lo colocamos en los motores de nuestro transporte en el 2008. Dicho de otra manera, y no son muchos los ejemplos, son dos leyes que se transformaron en plantas de producción. Hoy por hoy Colombia cuenta con cerca de 6 plantas operativas de biodiesel y unas 7 destilerías que producen alcohol en todo el país. Con unos mandatos de mezcla, aquí hablo otro enorme paréntesis. Este es un sector multiunidades, digo yo. Aquí pues, dependiendo del país hablamos en metros cúbicos, galones, litros. En nuestro sector, cuando hablamos al interior, los etanoleros hablan en litros y los biodestileros hablan en toneladas. Pero hagamos algo como para tener como unas escalas de comparación. Cambiémoslo todito, en barriles diarios, para tener unos números gruesos. Colombia consume cerca de unos 150.000 barriles diarios de gasolina, es decir, unos 15.000 barriles diarios de alcohol y unos 130.000 de diésel y con unos 14.000 barriles diarios de biodiesel para tener esa mezcla del 10%. Con estos dos biocombustibles, adicionalmente estamos apalancando otra cosa que es fundamental para nuestro país y es la seguridad y la soberanía energética. Colombia, como dice mucha gente, es un país que tiene petróleo, pero no es petrolero. Y entonces, además tenemos que tener una importación de gasolinas o naftas, como le dicen en el Cono Sur, importamos cerca del 40% de nuestras gasolinas. Y algo que es fundamental de una cuenta que venimos haciendo, cuando revisamos la capacidad productiva en términos de campos petroleros de los biocombustibles en Colombia y lo comparamos con nuestros grandes campos petroleros, que no son grandes campos petroleros, por ejemplo, hoy por hoy, uno de nuestros campos principales es Rubiales, que produce 98.000 barriles diarios y el biodiesel, en términos equivalentes, produce 70.000. Hoy somos el segundo campo petrolero en el país, con una diferencia que es fundamental, y es que los biocombustibles no declinan en el tiempo. Cada vez que pasen por un cañaduzal, por una plantación de palma de aceite, lo que ustedes están viendo ahí son reservas energéticas. Las plantas lo que hacen es tomar la energía solar, almacenarla y luego ponerla en cada uno de sus tanques para que lleguen a los diferentes destinos. Y finalmente, para ir cerrando, Lyndon, pues es un sector que promueve el desarrollo rural. Este sector genera cerca de 90.000 empleos y apalanca unos 470.000 empleos en las cadenas agroindustriales de la caña de azúcar y la palma de aceite. Y finalmente, algo que solo es como importante cada vez que atravesamos por una coyuntura de calidad del aire, es eso. Yo les traigo 2 cifras aquí que por lo menos al interior de la federación realmente nos quitan el sueño, y es que
En Colombia se mueren cerca de 15.000 colombianas y colombianos cada año por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Y en el mundo se mueren cerca de 8 millones de personas por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Y la mala calidad del aire está altamente correlacionada con las emisiones de los motores a combustión interna. Los biocombustibles, el etanol, 100% etanol, y el biodiesel, que es una mezcla de ésteres metílicos, reducen inmediatamente, cuando lo pones en el motor, las emisiones de material particulado a la atmósfera, por consiguiente impactan positivamente en la salud pública de los colombianos. Por ahora esa es como nuestra radiografía en los bios en el país. Ok, muy bien, ya tenemos ahora un panorama también haciendo el ejercicio comparado de Colombia, al cual vamos a volver más adelante, no solamente para hablar de los beneficios, sino también un poco de esos mitos urbanos que tenemos sobre el biocombustible, los biocombustibles en general. Y volviendo con Aida, yo quería, si bien vamos a hablar ahora de los beneficios, de cuáles han sido esos retos, esas oportunidades, esos problemas que han tenido en la implementación y el fortalecimiento del sector en sus países, yo quería puntualizar un poco sobre una discusión que se hace mucho desde el punto de vista académico, y es el de la seguridad y la soberanía alimentaria en la industria de los biocombustibles. Y particularmente esta pregunta te la hago a ti porque pues Guatemala es un país pequeño, ¿no? Al igual que países centroamericanos. Entonces, ¿cómo ustedes pueden encontrar esa balanza entre seguridad y soberanía alimentaria y masificación o consolidación de una industria estratégica como esta? Sí, yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace, de verdad, digo, todo el mundo es todo el mundo, o sea, todos los países, ¿no? Y el tema, al final, la seguridad alimentaria no solamente va asociada a la producción, sino que el acceso de ese alimento, ¿ya? Nosotros podemos tener un alimento, pero no lo podemos transformar, ¿no? Y por eso mismo es tan importante el tema de la parte de energía. ¿Qué pasa en Guatemala? Pues Guatemala básicamente lo producimos de caña, ya se produce hace 40 años básicamente. El territorio representa menos del 3% del territorio nacional es de caña, menos del 3%, ¿ya? Todo el resto está el 97% produciendo otras cosas. Pero la ventaja del tema de la caña con nosotros es que igual en la región de pues, toda Latinoamérica, es que se produce la caña, se produce el azúcar, se produce la melaza, se produce el etanol y se produce energía eléctrica en la misma hectárea, ¿ya? Entonces eso es importante. Entonces todo el mundo cree que vamos a quitar árboles y se va a plantar, eso sería ilógico, y creo que todos los que estamos acá, eso es impensable, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer de una manera sostenible. Inclusive el alcohol de Guatemala tiene certificado de sostenibilidad porque se exporta a Europa y a California para limpiar el aire de los europeos y de los californianos, ¿verdad? Entonces, se tiene más que un mito porque alimentos hay suficientes en el mundo. Lo que pasa es que no está bien distribuido. Eso es otro tema. Entonces, es algo que tenemos que pensar y, por ejemplo, que entiendo que lo puede ser aquí, Carlos, en la frontera agrícola de Colombia hay mucho espacio todavía. En Brasil hay mucho espacio. Tampoco representa un área, es decir, el 50% de la tierra es para biocombustibles, ¿no? Entonces, si la ventaja que se produce alimento y combustible, no pelean, ¿ya? Entonces es algo que es muy importante aclarar y sobre todo, claro, por qué se está haciendo, y yo siempre les dejo también lanzada la pregunta, o sea, que al final, ¿qué es más importante? Si es más importante la seguridad energética o la seguridad alimentaria, siempre le hago esta pregunta a mis alumnos, ¿no? Y en mi opinión son exactamente igual de importantes, porque si no tenemos seguridad energética, y no hablo de luz, porque todo el mundo piensa energía en luz. Hablamos de transporte, energía, calor para calentar la comida, combustibles para transportar la comida, ¿no? Entonces, es un tema que necesitamos pensar muy bien, que necesitamos seguridad energética y seguridad alimentaria. Ok, muy bien, muchas gracias. Juan, esas experiencias que nos deja Estados Unidos como un gran referente y cómo han podido ellos saltar esos obstáculos incluso dentro de un modelo de Estado pues, que es federal, que tiene diferentes dinámicas, ¿qué casos de referencia deberíamos tomar nosotros para aplicar o fortalecer nuestro sector? Bueno, yo creo que aquí lo importante es, sí, efectivamente se dio una iniciativa federal con el Renewable Fuel Standard, pero de todas formas, desde los estados, ellos han desarrollado también estándares de bajo carbono. Es el caso de California y otros 10 estados que hoy en día se han concentrado en desarrollar estándares propios para los estados.
Caso pues más exitoso y el que más todo el mundo mira, tú inclusive lo mencionaste, es el californiano, donde hoy en día se están buscando diferentes estrategias alrededor de la descarbonización. Entonces hablamos de la electromovilidad, hablamos de que se empezó a generar un movimiento o una dinámica alrededor del E85, donde un gran número de la flota vehicular estaba andando en E85. Incluso estuve en San Diego hace como 6 meses y muchas personas pasaban de México a tanquear sus trocas ahí a San Diego. También pues viene entonces el biodiesel. El biodiesel renovable también ha sido un gran referente en el estado californiano. Y esto como lo han tratado de imitar en los estados anexos, o como es con el lado de Colorado, Nuevo México, Oregon. Entonces creo que se generan como unos clústeres de combustible bajo de carbono, donde también incide también mucho la productividad, la producción en esos lugares, como en el caso del cinturón del maíz, donde el E85 y el E15 son, digamos, como uno de los combustibles más utilizados en esas zonas. Entonces creo que aquí particularmente creo que los clústeres de producción y de desarrollo de políticas públicas son muy importantes para el lado de los Estados Unidos, ya hablando ya un poco más segregado, ¿no? Ok, muchas gracias. Perfecto. En ese sentido, y hablando también un poco en esa línea de nuevos segmentos de la que nos hacía referencia Juan, ¿cómo estamos viendo en Argentina, ya a partir de los mensajes que obtuvimos inicialmente, en la posición de esos usuarios finales? ¿Qué beneficios directos están recibiendo ellos, o cómo vamos a solventar incluso aquellas dudas que tenemos? Hablamos un poco de la necesidad de marketing, de llegar mucho más al relacionamiento social con el usuario final. ¿Cómo podríamos explicarle a un usuario, a un ciudadano de a pie, esa necesidad y la importancia de los biocombustibles? Sí, creo que hemos tenido unas suertes falencias. Son industrias que por ahí no estaban acostumbradas a tener un diálogo con el consumidor final. Cadenas agroindustriales, muchas veces sobre todo encaradas a la exportación y demás, y son proveedoras de insumos e industrias alimenticias, básicamente. Pocas veces exportamos el producto final, ¿sí? Entonces ha habido una falencia también, aparte con los cortes obligatorios. ¿Cuánto más voy a vender si hago una comunicación? Pero de pronto, claro, esa es una cuestión que se plantea en las empresas. Siempre es un tema de relación costo-retorno. Pero realmente hemos tenido una falencia muy grande, porque hay un costo de la política pública, que es el costo del legislador, que tiene que tener un respaldo público las legislaciones y sobre todo lo que son mandatos. Un tema que siempre pasamos por alto es el tema también de la contaminación, porque hablamos de la reducción de gases de efecto invernadero y no le damos tampoco la envergadura, porque nosotros mismos a veces no sabemos. Tenemos un estudio en biodiesel que, tomando 6 años de producción de biodiesel de Argentina, la reducción de gases de efecto invernadero, para haber equiparado eso, tendríamos que haber tomado la ciudad de Buenos Aires por 9 veces la ciudad de Buenos Aires, y 9 veces más haberla hecho todo, sacar todo el asfalto, todo, y haber hecho bosque, para poder equiparar la captura de gases de dióxido de carbono equivalente que se hizo con la producción de biodiesel en esos 6 años. Eso para que nos demos una idea, ¿no?, del impacto que tenemos económico. Creo que lo que hemos fallado es decir, porque hablamos, sí, 70% de reducción, tantos millones de dióxido de carbono equivalente que reducimos. ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo me impacta a mí en lo que sale?
Otra cosa que no hablamos es, nosotros hicimos con una empresa recolectora de residuos urbanos de la ciudad de Buenos Aires un ensayo de sus camiones, que ahora ya tiene varios funcionando, al 100% biodiesel durante un año. Y ellos tomaron que la reducción de particulado, microparticulado, esos humos que salen del escape del diésel, se redujo en un 80%. 80%. Entonces, ¿cuánto es el impacto que se ahorró que se ahorraría la ciudad de Buenos Aires si todos los buses y todos los camiones pesados o semipesados que andan distribuyendo mercadería o recolectando residuos andarían con esto en salud pública, en enfermedades respiratorias? Y vos decís, bueno, ¿quién puede estar en contra de eso? O sea, habría que preguntar a la industria farmacéutica. Claro, porque todo esto juega. Cuando vos decís, reducimos, y bueno, pero la industria petrolera vende petróleo refinado, ese es un negocio. Entonces, estamos en un negocio nuevo de la energía, estamos en un negocio medioambiental, estamos en que en las grandes ciudades el impacto a la salud humana, que tiene un costo muy fuerte, no lo estamos midiendo y necesitamos medirlo, porque las políticas públicas se generan de la conciencia en términos de costos económicos, que son en definitiva estos costos sociales del impacto en enfermedades y demás, y hay que tener en cuenta que tenés sectores que se van a oponer porque normalmente son los que habían dado la solución a través de otra vía, en este caso los fármacos o lo que fuera. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos con Carlos. Yo a Carlos lo voy a contratar como el marketing de este espacio para que nos desescale un poco de esos mitos urbanos que hay alrededor de los biocombustibles. Entonces, empezamos a hablar de biocombustibles y de una escucha voces que dicen, uno, son ineficientes, mi vehículo se va a dañar, eso no me va a servir, no voy a poder subir la montaña, lo asocian mucho a lo que pasó en algún momento con el tema de gas natural vehicular. Dos, me va a salir más costoso el mantenimiento de mi vehículo, pues digamos hablando de un usuario final, y a gran escala vemos que están diciendo, no, los biocombustibles no deben ser tan positivos porque, digamos, desdibujan esa vocación agrícola de los usos del suelo de un país como Colombia. Entonces, ¿cómo podemos ir desescalando esos mitos y qué mensajes deberíamos estar escuchando en lugar de estos que pues muchas veces no son tan cercanos a la realidad? Vale, lindo, muchas gracias. Bueno, arranquemos por ese último. Y voy a retomar una frase aquí de mi compañero Carlos Mateus. En Colombia, supongamos Colombia, un país completico, tiene unos 100 millones de hectáreas. De esas 100 millones de hectáreas que tenemos como país, grosso modo, 50 millones están protegidas por algún mecanismo, es decir, no las podemos tocar. Reservas naturales, parques naturales, reservas indígenas, campesinas y demás. Entonces quedan 50 millones de hectáreas. De esas 50 millones de hectáreas, hay 40 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva. Y tenemos 20 millones de vacas. Es decir, como dice Carlos Mateus, las vacas no se conocen entre ellas. Cada vaca en Colombia tiene 2 hectáreas en promedio. Hagamos una idea de eso. Puesto en términos un poco más coloquiales, en Colombia tenemos una vaca más o menos cada 3 canchas de fútbol. Y en todos los cultivos agrícolas, todos, incluyendo los cultivos agroenergéticos, tendremos sembrados entre 4 y 6 millones de hectáreas. Es decir, el potencial que tenemos para producir alimentos, para producir agroenergía, es enorme, sin tocar un solo centímetro de ninguna de las otras reservas. Y no olvidemos, cada vez que cambiamos un área de pastura degradada y ponemos un cultivo agroenergético, estamos colocando una reserva de carbono. Estamos cambiando donde no hay absolutamente nada por una reserva de carbono. Eso hace cuando uno pasa por un cultivo, por ejemplo, de palma de aceite y ve esas palmas con esos troncos, con esas hojas, fue carbono que se capturó de la atmósfera y está almacenado ahí. Por eso esto es tan fundamental. Entonces, el primer mito en términos de disponibilidad de tierra, seguridad alimentaria, creo que con estas cifras los vamos despejando. El segundo de ellos es, bueno, ¿cómo se comportan las mezclas? Entonces, separemos un poquito aquí la conversación entre biodiesel y etanol. Iniciemos por el biodiesel.
Colombia tiene hoy un mandato del 10% de biodiesel, principalmente producido a partir de aceite de palma, pero también estamos desarrollando mezclas superiores voluntarias de biodiesel en diferentes segmentos del sector transporte. Desde el 2010 venimos haciendo pruebas en diferentes motores, con motores de tecnologías de emisión pre-euro, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5, vamos en todos los euros, y hemos demostrado recorrido más de 1 millón de kilómetros usando mezclas del 20 al 100%, cómo el desempeño de los vehículos no se ha afectado negativamente. De hecho, por supuesto, las emisiones en los tubos de escape se reducen, y algo que hemos hallado relativamente hace poco y que también tiene un cobeneficio ambiental, y es que la frecuencia de los mantenimientos se ha reducido. O sea, antes, por ejemplo, una flota de paqueteo tenía que cambiar su aceite lubricante cada 8.000 kilómetros, y desde que empezó a usar mezclas superiores de biodiesel lo hace cada 16.000 kilómetros. Eso es menos filtros y menos aceites lubricantes contaminando, digamos, los diferentes residuos. Y en etanol también hemos realizado pruebas. En el 2012 tuvimos una prueba con mezclas del 12 y del 15%. Hoy todas las gasolinas tienen 10% de etanol. ¿Se puso interesante o qué? Nos estamos poniendo misteriosos. Ah, ok. Tienen mezclas del 10% de etanol, y hicimos una prueba con cerca de 150 vehículos de todas las tipologías usando mezclas del 12 y el 15%. Y recientemente con la Universidad Tecnológica de Pereira hicimos mezclas de 20% de alcohol, porque queríamos entender cómo se comportaban los elastómeros de esos vehículos que en teoría no vienen aptos para eso, y estuvo perfecto. De hecho, el motor más o menos le dijo a los investigadores: me gusta el etanol porque me eleva el octanaje de la gasolina, y en la medida que me eleva el octanaje de la gasolina, aumenta mi eficiencia. Y permíteme, Lyndon, para cerrar con esto. En Colombia tenemos cerca de 11 millones de motos. Cada año tenemos 1 millón de motos más. Es decir, puesto en estos términos, en cada casa en Colombia hay una moto. Calcúlenlo, háblenlo en su familia. Si usted no la tiene, algún primo y una prima tienen 2. En promedio tenemos una moto por casa, y eso va a seguir subiendo, porque no es lo mismo tener una solución para Dinamarca que una para Cundinamarca, como dicen. Y entonces en Colombia la gente se va adaptando a sus necesidades. Y esas motos que tenemos en Colombia hoy utilizan 10% de etanol. También están contribuyendo a reducir las emisiones. Ahí hay unos elementos fundamentales. No existe, este es un llamado para todo el auditorio y para todos los modos de energía, no existe la bala de plata para luchar contra el cambio climático. Nosotros en la Federación concibimos esto como una lucha de canasta energética renovable, donde quepamos todos los energéticos y podamos contribuir a la descarbonización de la economía. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera quedarme contigo para preguntarte qué estamos pensando en Colombia. O sea, tenemos proyectos de ley en curso, del sistema, el marco normativo, cómo lo vamos a tratar de flexibilizar para incluso pensar en un nuevo porcentaje de mezclas. Tú ya nos dabas las referencias de las normas 2001, 2004, 20 años después. ¿Qué estamos pensando en esa línea? Bueno, como sector hemos definido una mega estratégica en términos de cuánto podemos como sector aportar a la lucha contra el cambio climático. Hoy estamos aportando 3.2 millones de toneladas que dejamos de emitir a la atmósfera, y nuestra meta es en el 2030 dejar de emitir 5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para eso contamos con diferentes estrategias. Por supuesto, la primera es el sostenimiento de los mandatos de mezcla. Esto es fundamental al 10% y tener algunas hojas de ruta en ese segmento. El segundo es promover las mezclas superiores voluntarias de biodiesel y bioetanol. Es decir, que el consumidor en este país tenga la opción de poder usar mayores mezclas y mayores volúmenes de etanol y biodiesel, pues dependiendo de esas medidas, mezclas al 20%, al 25%, al 85%. Ese es otro segmento que estamos revisando. Por supuesto, empezar a contribuir a descarbonizar el transporte marítimo. Por ahí nos enseñaban que si el transporte marítimo fuera un país, sería el 9º país en emisiones. No es una cosa pequeña, y entonces estamos apostando a descarbonizar el transporte marítimo con combustibles sostenibles marítimos, que más o menos son mezclas entre el 20 y el 30% en ese segmento. Ya hemos hecho varios pilotos, hemos tenido buques que salen de Colombia cargados con B30 y ese 30% biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina usado. Incorporamos un volumen pequeño, pero en crecimiento de aceite de cocina usado en nuestra operación convencional de biodiesel.
Y además, por supuesto, y aquí hay muchas personas y mañana todo el día se hablará de esto, es uno de mis temas favoritos, es la descarbonización del transporte aéreo, la utilización de combustibles sostenibles de aviación. Para ello también el sector le está apuntando. Entonces, en general, esas son nuestras estrategias. 5 millones de toneladas al 2030, para ello necesitamos un nuevo ordenamiento jurídico, una serie de incentivos que estamos trabajando, proyectos de ley, propuestas de regulación que le estamos haciendo al gobierno nacional, y como se ha dicho durante toda la mañana, estamos absolutamente convencidos que esto no es una política del gobierno de turno, porque cambian bastante seguido, sino que tiene que ser una política de Estado. Digo eso y otra vez a la luz. La seguridad energética. Y hay una anécdota con el número de ministros. En Colombia nos decían que el Ministerio de Agricultura tiene como 100 años de existencia y hemos tenido como 102 ministros. Entonces hay más. Eso es un poco para que tengamos la idea de ese nivel de rotación. Entonces sí tienen que ser políticas estatales de largo plazo. Eso es lo que Perfecto, muchas gracias. Salvo por la intermitencia que nos pone de presente la importancia de la seguridad energética, vamos a seguir con nuestros invitados. Finalmente, Aida, Víctor y Juan. A los invitados anteriores les preguntaba qué recomendaciones para Colombia, qué debemos hacer para Colombia. A ustedes les quiero hacer la pregunta a la inversa. ¿Qué no debería hacer Colombia en el contexto de los biocombustibles a efectos de garantizar la consolidación del sector? ¿Listo? Bueno, yo creo que una cosa es que no deberíamos de hacer, ni Colombia ni nadie, es quedarnos callados de que somos los buenos de la película, ¿sí? Eso, no debemos de hacerlo. Nos hemos quedado callados del potencial que tienen los biocombustibles y siempre nos atacan. O sea, les digo, y creo que en todos los países, no me dejarán mentir, ¿no? O sea, nos hacen ver los malos de la película y somos los buenos de la película. ¿Por qué? Porque seguimos, o sea, pensando en combustibles fósiles, ellos siguen reinando, obviamente nunca vamos a dejar de consumirlos, jamás en la vida vamos a morir con los combustibles fósiles y tenemos que dejar de decir que no somos la solución y sobre todo somos una parte de descarbonizar. Tenemos que plantear en la mente de todo el mundo, y digo hasta en las COPs, ¿verdad? O sea, en la parte de eventos internacionales, en nuestras audiencias, nuestros ministerios, que somos parte de la descarbonización. Y sabemos que en nuestros países el 50% de las emisiones viene del sector, bueno, el segundo sector emisor es el sector transporte. Y eso realmente, para no hacer ninguna modificación en los vehículos y en la flotilla, la solución son los biocombustibles. Si pensamos en la electromovilidad,